Bien, buenas noches hermanos, les saludo con la paz del Señor. Vamos a iniciar nuestra ya casi penúltima clase de la materia Evangelios Sinópticos, para lo cual iniciamos con el devocional. ¿Ya? Hoy es 24 de abril, titula el devocional Hilos demasiado cortos. La lectura está en el Éxodo capítulo 16, verso 21 al 30. Y rescatamos el versículo 4 que dice, os haré llover pan del cielo. La mesura de la tía Margarita era famosa. Después de su muerte, sus sobrinas comenzaron con la tarea nostálgica y agridulce de separar sus pertenencias. En un cajón prolijamente ordenados en un bolsito de plástico, encontraron varios cordeles con una etiqueta que decía hilos demasiados cortos para usar. ¿Qué motivaría a alguien a categorizar y guardar algo que sabía que no servía? Quizá el haber sufrido privaciones extremas. Cuando los israelitas huyeron de la esclavitud en Egipto, dejaron una vida difícil, pero pronto se olvidaron de la mano milagrosa de Dios en el Éxodo y comenzaron a quejarse de la falta de comida. Dios quería que confiaran en él. Proveyó el maná, diciéndole a Moisés, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, en Éxodo 16:4. También les dijo que el sexto día recogerían el doble, porque no caería maná el día de reposo. Algunos obedecieron, otros no, con resultados predecibles. En tiempo de abundancia y de desesperación, es tentador acumular, intentando mantener el control. No es necesario tomar todo en nuestras frenéticas manos, guardar retazos de hilos. Nuestra fe está en Dios, quien prometió, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. ¿Sueles tomar las riendas de las situaciones? ¿De qué manera? ¿Cómo ha demostrado Dios serte fiel en el pasado? Dice la oración, Padre, ayúdame a confiar en ti y a tomarte la palabra para todo. Ok, bien, este tema lo habíamos hablado en la materia de Pentateuco y como hemos visto es que la gente, los judíos, tantos años de estar esclavizados no podían olvidarse, ¿no?, de lo que era la esclavitud, siendo que su cuerpo físicamente estaba libre. Y lo más terrible es que la queja predominaba en ese tiempo, ¿no? Tenían las condiciones, todo, a pesar de que eran esclavos, pero aún siendo libres, tal vez no tenían las mismas condiciones y tenían que tener un poquito más que esforzarse, ¿no? Y poder sobrevivir. Pero pese a ello, Dios mantenía su palabra y los continuaba sustentando. No se conformaba, ¿no? La gente de Israel siempre reclamaba y creo que se acostumbraron a reclamar y a quejarse. Hoy en día, nosotros de igual manera no practicamos alabanza, sino quejabanza, ¿no? De que si hace frío, nos quejamos de que si nos hace frío y queremos sol, de que si hace calor o el sol sale ya muy fuerte, nos quema. Pedimos lluvia cuando la tierra está muy seca, empieza a llover, y no, todo se inunda, no puede secar mi ropa. Pareciera que en nosotros está todavía esa sensación, ¿no?, de quejarse y creo que tenemos siempre esa debilidad, ¿no?, de quejarnos, a pesar de que estamos mejor que otros, seguimos quejándonos, ¿no? El devocional de hoy dice, hermanos, de que normalmente sabemos tomar el control de las situaciones o nos desesperamos. ¿De qué manera lo hacemos y cómo, dice, demostramos a Dios serle fiel en el pasado? Pienso que nosotros, hermanos, somos hijos de Dios y siempre Él nos provee aún lo poco que tenemos, pero no nos hace faltar, ¿no? Comida, trabajo, un techo donde poder descansar, transporte, aunque quisiéramos tener lo propio, pero yo creo que a su tiempo va a llegar, ¿no? Entonces, hermanos, es un tiempo de reflexión donde dice hilos demasiados cortos, una reflexión de poder valorar
lo que Dios nos da, ¿sí? Bien, vamos a iniciar, vamos a orar esta clase de hoy, día lunes 24 de abril, a poco de que también termine el mes de abril, ¿no? Esta semana y la próxima ya estamos en el mes de mayo. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por el día que usted nos da, por la vida, la salud y por estos tiempos valiosos de conocer su palabra mediante el estudio, Señor, a través del seminario. Permítenos valorar cada parte, Señor, que es de la enseñanza, cada libro que estamos viendo a profundidad, Señor, para conocer lo que es, Señor, el ministerio, la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por mis hermanos, Señor, usted derrame sobre ellos sabiduría, todo conocimiento para que, Señor, podamos ser útiles en tus manos en diferentes áreas donde usted nos permita trabajar, ya sea ministerios, liderazgo u otros cargos, Señor, que también son importantes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Me extraña que no se están conectando los hermanos, pero vamos a continuar. Sí, debemos seguir. Seguimos con lo que es la plataforma de lo que es Classroom. Y como pueden ver, esta plataforma es muy útil, ya que está todo ordenado y lo tenemos todo prácticamente a la mano, ¿no? Esta aplicación está accesible en las computadoras y celulares. Entonces, tenemos, hermanos, en esta noche que estudiar el Evangelio de Marcos, ¿ya? Para lo cual voy a abrir lo que están los recursos disponibles en Marcos, ¿sí? Puede ver en mis hermanos, ¿está bien el tamaño? Tal vez un poco más grande. Me dicen, ¿ahí está bien? Está bien, pastor. Muy bien, tal vez me están siguiendo en el celular y necesitamos el máximo tamaño posible, ¿ya? Bien, como dije ya a punto de terminar esta materia, es solamente esta semana. Tenemos el Evangelio según San Marcos y vamos a ver el contenido. Al igual que el otro libro, mantenemos el formato de presentación de este libro, donde vamos a ver el tema, vamos a ver el autor, fecha en que fue escrito y tiempo que cubre. Vamos a ver el destinatario, a quienes fueron escritos, el propósito del Evangelio, el contenido del libro, ya el resumen, los aspectos más importantes y por supuesto necesitamos también observar palabras claves, los grandes eventos y los pasajes famosos que están mencionados en este Evangelio. El tema central de Marcos, ya arrancamos con el estudio. Son los hechos de Jesucristo, destacándolo como el siervo de Dios en acción, que vino a dar su vida en rescate por muchos, incluyendo no solamente a los judíos, sino a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Gente o personas que no estaban dentro de lo que es la cultura judía y que tenían diferentes costumbres, ya sea en el ámbito religioso, social o político, ¿no? Marcos, hermanos, se encarga de mencionar a Jesús en acción. A diferencia de Mateo, Mateo relata el discurso, ¿no? Pero Marcos narra la acción. Es como una película de acción, ¿no? Donde de principio a fin siempre nos está llevando a momentos ya sea de suspenso, de acción, de guerra o de poder tener también tiempos de tristeza, ¿no? Pero está en constante movimiento y acción. Y de eso se encarga Marcos cuando, si tenemos tiempo, hermanos, de leerlo detenidamente, podemos ver, ¿no? Lo que es el estilo literario de Marcos. Marcos presenta a Jesús como hijo del hombre, ¿no? Como siervo de Dios que vino a servir. Y el versículo clave que podemos mencionar está en Marcos capítulo 10, verso 45, que si lo podemos buscar, hermanos, en nuestras Biblias, podemos leerlo, ¿no? Dice Marcos capítulo 10, verso 45. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Es un versículo clave, hermanos, para poder entender cómo Marcos va a relatar en este evangelio a un Jesucristo en acción. Asimismo, también Marcos nos muestra las emociones, ¿no?, de Jesús, su compasión por los desprotegidos, por las personas que tienen necesidad, ¿no? Esas personas que caminan, dice, como ovejas que no tienen pastor, muestra ahí su compasión. También en Marcos se puede ver la indignación, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el lugar de la casa de oración, la gente se pone a poder establecer sus negocios y poder vender, ¿no?, todo lo que las personas necesitan antes de entrar al tabernáculo y presentar su ofrenda por los pecados. Así también muestra la angustia, ¿no?, del no querer morir en el Getsemaní, lugar de presión donde se extraía el jugo de las uvas para tener el vino. Ahí es donde sufría, y el dolor, ¿no?, de poder estar también crucificado. Entonces, Marcos se muestra acá en el evangelio que lleva su nombre todas las emociones de Jesucristo. Más de 40 veces, hermanos, la palabra eutos se menciona, que quiere decir y luego o inmediatamente, dándonos a entender de que en ningún momento va a haber una pausa, sino de que después de terminar un evento y dice y luego, ¿no?, y inmediatamente esto sucedió. Entonces, son palabras conectoras que nos llevan a poder entender lo que Marcos describe de Jesús. Este evangelio está orientado, hermanos, a los gentiles, ¿no? Y ya había explicado al principio, los gentiles son gente que no pertenece, ¿no?, a lo que es la raza, el mismo pueblo de los judíos. Explica a los gentiles, eso sí, hermanos, las cuestiones judías y trata de contextualizarlo o latinizarlo para que los griegos o los gentiles en este caso, porque no solamente griegos, sino más personas, puedan entender en el idioma latín, que en ese tiempo estaba como un idioma oficial, hermanos. Vamos a ver ahora el autor, fecha y periodo histórico. El libro en sí, hermanos, no declara su autor, pero eso sí, dentro de la misma palabra del Señor, la tradición, como lo mencionamos en Marcos, atribuye a Juan Marcos, ese es su verdadero nombre, hermanos, Juan Marcos, como el autor del mismo evangelio que lleva su nombre. Para ello, hermano, vamos a tener una breve lectura y nuestros hermanos, hermana Felipa y hermano Eduardo me van a colaborar. A ver, hermana Felipa, por favor, búsquese en Marcos 14, 51 y 52. Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. Y mi hermano Eduardo, buenas noches, hermanos. Hermano, por favor, búsquese en Hechos capítulo 15, verso 37. Ya, a ver, ¿qué dice la palabra del Señor en cuanto a la autoría del Evangelio de Marcos? Me avisan cuando estén listos. Ya encontré, pastor. Adelante, por favor. Pero cierto joven las seguía cubierto el cuerpo con una sábana y al prendieron, mas el dejado de la sábana huyó desnudo. El 52. El 52 más lee. Allá. Hechos capítulo 15, verso 37, hermano Eduardo.
Bien. Parece que nuestro hermano está ocupado. Hechos capítulo 15, versículos 37. A ver, ¿qué dice la palabra? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Ya? Entonces, al igual que Mateo, hermanos, la misma tradición en la Biblia, los versículos, respaldan que el autor de Marcos es este personaje, Juan Marcos, el cual se menciona en la palabra del Señor. Y la pregunta dice, ¿no? ¿Es Marcos ese joven que huye desnudo? La pregunta. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, nos dice, Marcos colabora con Pedro. Entonces, hay todas las razones en cuanto a los versículos de que sí, Marcos es el autor. Entonces, hermanos, tenemos corroborada la información de que sí está mencionando a Marcos como su autor. Fecha, opiniones divididas. Después de la muerte de Pedro, en el año 65 al 66 después de Cristo, estaba presente Ireneo, ¿no? En cuanto a lo que es el gobierno del Imperio Romano. Y durante el ministerio de Pedro, entre 55 al 60, durante el periodo de gobierno de Clemente. Muchos piensan que fue escrito desde Roma, probabilidades, ¿no? Asimismo, se narra desde el ministerio público de Jesús hasta su muerte y su resurrección entre los años 25 al 30 después de Cristo aproximadamente. Es decir, que no habla del nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, ¿por qué sería tal evento, no? Que Marcos obvie sus asuntos, porque como dije al principio, la finalidad de Marcos es presentar a Jesús en acción, ¿no? Bien, tenemos esta carta cronológica para que ustedes puedan entender. Lo mostré también en Mateo y quiero volverlo a mostrar, pero en esta ocasión vemos aquí con rojo que Marcos está presente en la historia, ¿no? Entonces ya habíamos repasado, ya habíamos dicho, podemos volver a repasar que el nacimiento de Jesús fue el 6 antes de Cristo o posiblemente el año 0, pero esto se maneja aproximadamente. Luego de lo que es la conversión de Pablo, el año 31 al 33, se da ciertos eventos y por el año 56 al 60, en el primer encarcelamiento de Pablo, vemos aquí a Marcos, ¿no? El cual ha escrito este evangelio después de que Pablo enviase las primeras epístolas escritas al mensaje en las iglesias, ¿no? Cabe resaltar esto. Asimismo, también podemos notar en otro periodo histórico que narra Marcos. Entonces, lo ubicamos de forma horizontal, ya no vertical, la historia, la autoría o los escritos de Marcos, ¿no? En el año 55 y 60. Y podemos ver que desde allá, más antes, inicia el ministerio apostólico de Pablo. También en esos mismos años está escrito el mensaje en los dos tomos de Primera y Segunda Corintios. Romanos también se llegó a escribir en esos años. Está la presencia de estos sumos sacerdotes de Anán o Ananías, está la presencia de los procuradores romanos, todavía el gobierno del rey Herodes Agripa, ya iniciando lo que es la primera persecución en el año 55, 60, ¿no? De lo que es 65 a este personaje Nerón con la primera persecución cristiana. No, a modo de comentario, Nerón fue uno de los emperadores más despiadados para poder perseguir a la iglesia y a los discípulos de Jesús y por supuesto apóstoles, el cual causó zozobra y gran susto, vamos a decir así, y muerte incluso, ¿no? De la iglesia. El destinatario y propósito, ¿a quiénes fueron escritos? A los gentiles.
especialmente, hermanos, al ciudadano romano. Usa palabras latinizadas, como lo habíamos mencionado, en lugar de usar su nombre, el griego, ¿no? Por ejemplo, Marcos 4:21 dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del modius? En lugar de decir almud o selemín, ¿no? Aquí ya podemos ver una palabra latinizada. Luego continúa en Marcos capítulo 6, verso 27, que dice especulator en lugar de uno de la guardia. Marcos 15, versos 39 en adelante dice centurión, latín, en lugar de decir centurión. En Marcos 12, 14 dice census, en latín, en lugar de la palabra griega para decir tributo, ¿no? Entonces, según el contexto, Marcos va utilizando el idioma preeminente en ese tiempo para poder traducirlo, ¿no? Para que los destinatarios puedan comprenderlo. También Marcos se toma la molestia de explicar las costumbres judías. Por ejemplo, en Marcos 12:42, explica que una viuda pobre echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, explicando que 2 blancas equivale a un cuadrante, en romano latín. Y en, otro versículo, capítulo 15, verso 16, dice que llevaron a Cristo al atrio y explica qué es el atrio. Esto es al pretorio, ¿no? Entonces, lo va contextualizando para un mejor entendimiento de sus destinatarios. En cuanto al propósito de Marcos, Marcos tiene el objeto de la evangelización del laico dotado con la mentalidad práctica del ciudadano romano. Esto es carente de conocimiento teológico de la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir laico? Persona que ya tiene un previo conocimiento de alguna profesión o carrera, pero le falta profundizar. Entonces, Marcos se encarga de eso, de poder profundizar, ¿no? Y no solamente con la palabra, sino de brindarle un conocimiento teológico, que requiere más tiempo en cuanto a análisis, ¿no? Y otros aspectos. En cuanto al contenido de Marcos, lo pueden ver en sus pantallas, está dividido por capítulos y por temas muy importantes, para mencionar solamente. Por ejemplo, hace énfasis en el capítulo 1 a Juan el Bautista, bautismo y tentación de Jesús. En el capítulo 4, me voy a ir saltando un poco, habla acerca de las parábolas del reino, ¿no? En el capítulo 9, versos 33 al 50, habla de la conclusión del ministerio en Galilea, Jesús en Judea, y bueno, tienen esto similitud también con los otros evangelios, la última cena de la vida del Salvador y la resurrección, ¿no? Todo esto en este cuadro de Marcos, que son 16 capítulos, ¿no? Para poder explicar a sus destinatarios, ¿no? Y la palabra en ese tiempo tenía cierta importancia, al igual que en nuestro tiempo, ¿no? Seguimos utilizándolo porque es un libro que nunca va a pasar de moda. También tenemos lo que es, hermanos, el resumen de Marcos, aspectos muy importantes para tomar en cuenta. Menciono lo más sobresaliente, por ejemplo, la proclamación. Capítulo 1 de Marcos al capítulo 8, verso 26, Marcos encabezada por el anuncio de Jesús de que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, seguido, por ejemplo, de su actividad en Galilea, el llamado a sus discípulos, varias curaciones y exorcismos o liberaciones, y numerosas confrontaciones con los escribas y los fariseos, ¿no? Que eso estaba a la orden del día, las diferentes contradicciones y siempre el debate continuo, ¿no? De que si era realmente el Hijo de Dios. Así también menciona la acción, se concentra en la región del mar de Galilea, que lo va mencionando Marcos,
y de Galilea Jesús se dirige hacia Tiro al norte, después de Decápolis, regresa a Betsaida en Galilea y luego a Cesarea de Filipos. Marcos destaca en todo momento la ocupada agenda que tuvo Jesús y que se nota que no desperdiciaba ni un instante durante su corto pero intenso ministerio de 3 años. Entonces, hermanos, para notar nomás cómo fue el estilo literario de Marcos, lo narra a Jesús como que sí está en constante acción, no desperdicia ni un momento para poder aprovechar al máximo ese tiempo de 3 años, ¿no? Al igual que Mateo, tenemos en el aspecto geográfico, geografía del ministerio de Jesús, los diferentes momentos, ¿no? En la cual Jesús estuvo caminando, ¿no? En lugares diferentes dentro de la historia. Tenemos los lugares mencionados en la parte izquierda de su pantalla y en la parte derecha están por números, ¿no? Las ubicaciones propias del lugar. Por ejemplo, el número 8 está Betsaida, donde sana un ciego. En el número 10, si lo ubicamos en el mapa, aquí, la transfiguración, Mount Tabor, ¿no? Entonces tenemos ahí la presentación de la ley y los profetas, con la ley representada con Moisés y los profetas con Elías, ¿no? La transfiguración. Tenemos también el camino a Jerusalén, 11, ¿no? Aquí. Y el 12, Jerusalén, entrada triunfal, ministerio final, que lo ubicamos aquí en el mapa. En ese tiempo, el tiempo de Jesús, todo lo que es Israel, ¿no? O todo lo que, los lugares donde Jesús se movió. Aspectos importantes que debemos tomar en cuenta, o palabras o ideas que realmente marcaron un énfasis. Por ejemplo, Marcos es el evangelio misionero. ¿Por qué? Su énfasis, pareciera que ser ante todo evangelístico. Relata los aspectos de importancia para la predicación del evangelio a los perdidos, principalmente gentiles, que no tienen ningún conocimiento de la ley o de teología. Omite el nacimiento de Cristo y el contenido de muchos de sus discípulos, no porque no sean importantes, sino porque para que puedan entender todo el tema, y es necesario entender primero el ministerio, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Entonces se le menciona y se le da el título como Marcos, el evangelio misionero, de que cumple la finalidad, ¿no? De que así como Mateo habla de Mateo 28, versos 19 al 20, de ir y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para que todo aquel que en él crea se bautice, ¿no? Luego el paso segundo después de aceptar a Cristo. Marcos es el evangelio de los gentiles, no menciona muchas costumbres judías y cuando lo hace lo explica, lo contextualiza de acuerdo al lugar, el idioma, para que sus destinatarios entiendan. También se toma el tiempo de traducir, como lo dije, ¿no? Del idioma hebreo al griego y algunas expresiones en latín. Entonces, hermanos, Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios en acción, donde está sanando, donde está liberando, donde está haciendo milagros y otros eventos, ¿no? Donde Marcos lo menciona. Marcos es el evangelio de las emociones, también como lo habíamos dicho al principio, de su compasión, de su indignación, de la angustia, del dolor y de todo, incluso nota acá de los gemidos que tuvo Jesús, ¿no? Entonces, algo importante. Bien. Ya para terminar, tenemos grandes eventos narrados en Marcos del ministerio de Jesús, como pueden ver en su pantalla, ya lo habíamos mencionado. Y los pasajes famosos escritos en Marcos. Está el resumen de Mateo, está la advertencia sobre los tropiezos y el infierno. Por ejemplo, ¿no? Dejad que los niños venir a mí, dice Jesús, y no se los impidáis. Y el joven rico, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, ¿no? Entonces incluso Jesús dice, no es más difícil echar
un rico en el reino de los cielos que un camello pasar por el ojo de una aguja. Entonces, algo muy duro, ¿no? Para poder hablar de que en cuanto las personas más tienen, difícilmente les cuesta dejar, ¿no? O poder dar algo que tienen porque siempre van a decir, me ha costado, yo no pienso, ¿no? Regalar o así decirlo. Incluso el versículo clave ya lo habíamos leído, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bien, bienvenidos una vez más, allá casi la antepenúltima, porque viene la penúltima y nos falta una clase por poner la última, ¿no? Bien, vamos a continuar, el tiempo es oro, ¿no? Tengo, como siempre, un video que nos va a retroalimentar de todo lo que hemos visto, y este video se basa en lo que es el método inductivo para poder comprender todo lo que hemos explicado en cuanto a la palabra del Señor. ¿Sí? Bien, ¿me confirman el audio cómo está, por favor? Para poder, poder arreglarlo, ¿no? Si es posible. A ver, me dicen que sí se escucha. El Evangelio según Marcos. ¿Se escucha, hermanos? Sí, pastor. Ya, ahí los dejo. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús, y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con 3 actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan, ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero. Y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice, tú eres mi Hijo amado. Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes.
Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al Rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo, «Este es mi Hijo amado». Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que, esta vez, es oscuridad lo que desciende y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego,
Lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Y en el primer día de la semana, dos mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos. Así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento. Pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Bien, hermanos, ahí pudimos ver lo que es el Evangelio de Marcos. Entonces, es muy importante, ¿no? El poder notar los aspectos sobresalientes de este Evangelio, ¿no? Tomemos un descanso, hermanos, de 10 minutos, por favor, para refrescar la garganta, ir a tal vez estirar las piernas y todo, ¿sí? Volvemos, 9:05, ¿ya? 9:05 retornamos. Una pausa y volvemos. Bien, para continuar con lo que es el Evangelio de Mateos, tengo una actividad preparada, seguramente ya la conocen muchos, y por favor les voy a pedir que acepten la invitación que les he enviado. Está en el grupo de WhatsApp, aquí el enlace azul, ya, aquí, ya, si pueden ver mi pantalla, por favor, en Quisis. Una vez ingresado a ese enlace, van a tener esta portada, ¿no? Donde ya ustedes van a poder participar de preguntas que tengo ya preparadas previamente, ¿sí? Es una plataforma muy dinámica, así como el Evangelio de Marcos, tiene mucha acción, ¿no? Preguntas y respuestas. Así que por favor ingresen ya al enlace azul, vuelvo a repetir, aquí a este enlace azul, a través de su computadora o celular, y voy a estar pendiente de lo que ocurra. ¿Sí? Disculpe, pastor, anterior teníamos misma, creo, entonces no pude ingresar, pastor. Ah, ya. Eso tiene un tiempo limitado nomás, era de Mateo, entonces como no lo he programado, se ha bloqueado. Tendría que nuevamente habilitarlo para Mateo, pero ya fue una clase anterior. Por eso he asignado un cuestionario que está en asignación de tareas.
Entonces son la misma pregunta, pero ustedes tenían que hacerlo ya por escrito. Y ahora me he dado también el trabajo de subirlo a Classroom, el cuestionario, para que ustedes respondan. Pero esto es parte de la dinámica de clases, ¿no? Donde ahora sí está habilitado, pero con la temática de Marcos. Está bien, pastor. ¿Quiénes han ingresado? Confirmen, por favor, para que yo dé inicio. ¿Nadie más? ¿Ya? ¿Quiénes más? Hay 2 personas. Hermano Alfredo ingresó. Hermana Felipa. Hermano Eduardo. Bien, voy a continuar. Entonces damos inicio.